Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Podemos estar con toda confianza porque estamos con la familia de la fe, ¿verdad? Es como la palabra de Dios dice, la familia de Dios es una familia que trasciende cualquier barrera o frontera o idioma, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos agradecidos con Él por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él nos enseña. Nos da alegría tener a cada uno de ustedes aquí, hermanos. Dice la palabra que la boca de los niños Dios ha fortalecido su alabanza, ¿no? Y damos gracias por el gozo que podemos tener en la pequeñita. A cada uno de ustedes, hermanos, es la obra de Dios. Amén. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por eso le damos gracias. Les invito a orar un momento, hermanos, antes de comenzar nuestra enseñanza de este día. Oremos. Amado Padre, gracias le damos, gracias porque está con nosotros. Señor, le adoramos, Señor, por sus bondades tan infinitas. Señor, por tanta paciencia, porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos la garantía, Señor, de que somos de su familia, de que nos ha perdonado y de que tenemos paz con Dios. De este modo podemos venir con toda confianza, Señor, delante de su presencia, para presentarle todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Amado Dios, somos su pueblo, Señor, somos sus hijos. Y sabemos, Señor, que como su palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, Señor. Y, Señor, el hecho de estar reunidos es una gran bendición para nosotros, porque nos reunimos con su pueblo, Señor, para adorarle a una voz, en un solo sentir, Señor. Gracias por lo que está haciendo en medio de su pueblo en este lugar, lo que está haciendo en todo el mundo, Señor, a través de su iglesia, Señor. Y junto con su pueblo en todas partes le adoramos, Señor. Y nos presentamos hoy para presentarle todo lo que somos y lo que tenemos. Queremos ser enseñados por su palabra, guiados por su Santo Espíritu, Dios. Ayúdenos, Señor, guíenos a toda verdad y enséñenos hoy, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y lo que hemos visto estas semanas, hermanos, esta temporada, ¿verdad? Es no solo el Señor Jesús, ¿verdad?, mostrándole al mundo quién Él es, su poder, sino que hemos visto en su palabra, ¿verdad?, sus milagros y cómo Él ha dedicado todo ese tiempo a entrenar, ¿verdad?, a los 12, a lo que Él escogió. Y vemos que, al igual que ellos, nos podemos, ¿verdad?, sentar delante de la presencia del Señor y escuchar de su reino, lo que Él está haciendo en este mundo. Y vemos, hemos estado viendo esa tremenda oposición que empezó a haber. ¿Se acuerdan? Los fariseos, los líderes religiosos estaban en ese plan de tenderle trampas a Jesús, ya tenían el plan de matarlo en sus corazones, ¿verdad? Y vemos que en esa situación que hay de oposición, que Él está mostrándole al mundo, ¿verdad?, que Él es el Rey. Y ahora vean, en ese tiempo que está enseñando a sus discípulos, llegamos a este capítulo donde, como han dicho algunos comentaristas, es como que después de tanto entrenamiento con sus discípulos, llega el momento en que hace un examen a los suyos, como cuando llega ese día, ¿no?, de que tenemos que presentar exámenes finales, y les hace 2 preguntas muy importantes, cruciales, ¿sí?
fundamentales para la vida. De hecho, la segunda, hermanos, la pregunta que él hace es la pregunta más importante para toda nuestra vida, hermanos. La respuesta que vamos a dar a esta segunda pregunta va a definir, hermanos, o define cuál va a ser nuestro destino eterno. Y no solo eso, también nuestro propósito como el pueblo de Dios. Entonces, en el contexto que tenemos aquí, están los fariseos ahí al acecho, ¿verdad? Como fieras, ahí escuchando, poniendo mucha atención a todo lo que dice para tratar de encontrar algo de qué acusarlo. Y están conspirando para matarlo, ¿sí? También están estas enormes multitudes que la gran mayoría va a buscarlo por el alimento que Él les puede dar, por los milagros que pueden recibir de Él. Entonces vemos aquí en este capítulo de Mateo capítulo 16, versículo 13, vemos cómo el Señor se aparta un poco con sus discípulos. Vean qué dice aquí Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean que va a esta región de cerca del lago de Galilea, pero era esta ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo, que se llama así por Felipe, ¿verdad? El hijo de Herodes, que construyó esta gran ciudad y la dedicó al emperador César. Era una ciudad donde había gran parte de su población, sí eran judíos, pero también había gentiles. Vean que el Señor se aparta del ruido, de la actividad, de la multitud, de la oposición con sus discípulos y va a esta región del norte, precisamente donde nace el río Jordán, y ahí se llama Cesarea de Filipo. Lo interesante de esto, hermanos, es que el Señor hace como una pequeña pausa con sus discípulos, un retiro. ¿Sí? Se van a esta ciudad. ¿Saben que en este lugar, Cesarea de Filipo, como dijimos, había tanto pueblo gentil, pero este lugar, hermanos, en particular, era una región donde había mucha idolatría. Ahí antes, el pueblo de Israel adoraba a este dios falso Baal, ¿sí? Después, cuando llegaron los griegos a ese lugar, adoraban a este dios Pan, el dios de la naturaleza. Y después, ¿verdad? Cuando Felipe reconstruye esta ciudad y la hace grande, dice: pues voy a dedicar esta ciudad a César el emperador. Voy a honrar al emperador romano César, dice ahí. Y el Señor, hermanos, va con los suyos a este lugar en particular, donde había esta enorme cuna de paganismo, muchos dioses, falsos dioses. ¿Verdad que los romanos hasta consideraban al emperador romano un dios? Y el Señor va ahí a ese lugar y va a proclamar a los suyos. Va a declarar, hermanos, esta declaración tan poderosa acerca de quién Él es. Por eso en el versículo 13 dice que llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, no hay pregunta más importante para la vida, para nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Y para nosotros, ¿quién Él es? Hermanos, esta pregunta, ¿verdad? Así tan directa. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y más adelante, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta de tanta importancia. Para los 12, claramente ellos tenían que pararse y responder a esta pregunta directa de Jesús. No la podían esquivar.
Nosotros tampoco. Ningún ser humano, hermanos, sobre este mundo puede esquivar esta pregunta. Para ti, ¿quién es Jesucristo? No solamente es para pensar un poco y olvidarla, hermanos. Esta pregunta necesita una respuesta. Y necesitamos saber, hermanos, que nuestra respuesta es de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, define nuestro destino eterno esta pregunta. Segundo, nos habla de la identidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Lo que creemos de Jesús está conectado. ¿Quiénes somos en Jesús? ¿Sí? Cuando el Señor hace esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Primero, cuando Él dice el Hijo del Hombre, sí, hermanos, les queda, entendemos esta frase, el Hijo del Hombre, este título o esta forma que Jesús le gustaba referirse a Él mismo. Como 80 veces en los 4 evangelios encontramos esta frase, el Hijo del Hombre, ¿sí? Refiriéndose a Él. Vean, si vamos a Juan capítulo 3, versículos 14, al evangelio de Juan, iremos viendo la importancia de este título de Jesús. Juan capítulo 3, versículos 14, 15. Vean qué dice. Y así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Verdad? Ahí habla de la misión del Señor, su nombre y su misión, el Hijo del Hombre. Es necesario que Él sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Esa es la misión del Señor Jesucristo. Y vean que ahí empieza a usar este título para Él, el Hijo del Hombre. Aquí en Juan mismo, adelantito en el capítulo 8, versículo 28. Juan 8, 28. Dice así, por eso Jesús les dijo, Juan 8, 28, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hago estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Ven cómo está relacionado el título, el nombre que Él toma para sí con su misión? ¿Qué dice? El Padre me envió a esto. Y cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, bueno, acá decía levanten, pero entendemos, ¿verdad? Cuando Él fue levantado en la cruz, ¿qué dice? Sabrán que yo soy. El nombre de Dios, ¿verdad? Sabrán que yo soy. Y vemos acá adelantito, Juan 12, versículo 34. Para que vemos qué tan claro está la misión del Señor. Juan 12, 33 y 34. Vean qué dice. Bueno, si empezamos desde el 32. Juan 12, 32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero Él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado?
¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Sí ven? Las multitudes no comprendían su misión. No sabían quién estaba parado delante de ellos. Le decían, ¿de quién nos estás hablando? ¿Quién es este Hijo del Hombre al que tanto te refieres? ¿Sí? ¿Por qué dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Entonces, hermanos, vemos qué tan conectado está y por qué el Señor usó mucho esta frase, esta forma para referirse a Él mismo, porque estaba totalmente conectado a su misión de rescatarnos a nosotros. ¿Sí? Su sufrimiento, su muerte, ¿verdad? Y esa pregunta que estaban haciendo, esa es la pregunta. Ellos decían, ¿quién es este Hijo del Hombre del que nos estás hablando? Pero vean cómo era su pregunta. Era una pregunta de incredulidad, de escepticismo, de duda. O sea, ¿a quién te está refiriendo? A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. También, hermanos, habla de su misión y también habla de su autoridad. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 51. Vean qué dice. Juan 1, 51. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hablando claramente, Él, hermanos, como cantamos de Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Hijo de Dios se hizo hombre, hermanos. Por eso Él es el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, el Dios hombre. Y eso, hermanos, en primera instancia nos debe quedar perfectamente claro. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y vean qué impactante, Juan 5, 27, y nos habla de su autoridad. Juan 5, 27. Vean Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué dice la Reina Valera? Por cuanto Él es el Hijo del Hombre. ¿Ven? El Dios hecho hombre, el Hijo de Dios Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, toma para sí este título, el Hijo del Hombre, porque es el único que podía salvarnos, ¿verdad? Tomó semejanza de hombre, forma de siervo, se hizo humano, se encarnó y se le ha dado autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 17:2, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad? Por cuanto le has dado autoridad, ¿verdad? Para sobre toda carne, ¿verdad? Vemos entonces, hermanos, el poder del Hijo de Dios. Y para cerrar esta parte hablando del Hijo del Hombre, vamos a este pasaje de Daniel 7, 13 y 14. Y eso aclara mucho acerca de Jesús. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Vean qué profetizó Daniel.
Daniel 7, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahí vemos, ¿qué dice? Delante del trono del Padre, ¿verdad?, del anciano de días, se acercó uno como hijo del hombre. Decía Daniel, un hombre se acercó delante de ese trono y le fue dado autoridad, poder y dominio. ¿Y qué dice? Su reino será uno que no tendrá fin, que no será jamás destruido. Vean, Dios le ha dado autoridad por cuanto Él es el Hijo del Hombre. El único, hermanos, es singular, no hay otro. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es? ¿Qué dice las personas que es el Hijo del Hombre? Era la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la gente acerca de la persona de Jesucristo, el Hijo del Hombre? ¿Y qué responden? 14, ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? Vean que primero le hace esta pregunta a los 12, a los más cercanos. ¿Qué dicen los hombres o las personas, verdad? O el pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y los discípulos, los alumnos, hermanos, no están desconectados de su realidad. Se acercan y ellos, ok, hemos oído, ¿verdad?, entre la gente. ¿Qué se dice? Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Herodes decía, es Juan que resucitó y viene para molestarme, ¿no? Porque yo lo mandé matar. Muchos decían eso, es Juan el Bautista. ¿Qué más decían? Otros es Elías, otros es Jeremías o alguno de los profetas. Vean cómo la gente veía lo que Jesús hacía. Veían los milagros, las enseñanzas. Veían cómo Jesús denunciaba el pecado, la corrupción, la hipocresía. ¿Y qué decían? Bueno, nos recuerda a cómo era el profeta Elías, un profeta valiente, no tenía miedo en hablar delante de los reyes la verdad, ¿verdad? Hacía milagros grandes, ¿no? Elías era un profeta muy respetado. ¿Qué dicen? Era Juan el Bautista. Cerca, ¿verdad? Pero no llegaban a comprender quién era Jesucristo. ¿Qué decían? Jeremías era aquel que llamaba al pueblo al arrepentimiento, que dejaran la idolatría, que venía el juicio. Creemos que es Jeremías. Vemos cómo la gran mayoría de la gente estaba equivocada respecto a Jesús. Sí decían, lo respetamos porque creemos que es un profeta, un enviado de Dios, tiene un mensaje importante. Pero, hermanos, fallaban en identificar que Él era único, que Él era el Hijo del Hombre, Dios en la tierra. Le daban cierto respeto, pero que se quedaban cortos al no honrarlo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Ellos en su oscuridad no se daban cuenta que Jesús es superior a toda la creación, ¿verdad? Como dice la carta a los Hebreos, en Colosenses capítulo 1.
Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, poderes o autoridades. ¿Qué dice? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ellos no comprendían que enfrente de ellos estaba el creador del universo, ¿verdad? Vean. Y ahora va la pregunta crucial, importante para los discípulos, versículo 15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y esa va la pregunta, hermanos, para los 12, para esta iglesia, para toda la humanidad, hermanos. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Quién es para ti? Por eso decimos que esta respuesta, esta pregunta demanda una respuesta, obliga a una respuesta. Jesús nos dice a cada uno de ustedes: ¿quién soy yo para ti? Y no se puede esquivar esa pregunta. Podemos, pero perdemos nosotros. Podríamos ignorarlo, pero nos engañamos a nosotros mismos. Lo que respondamos a esta pregunta, hermanos, depende quiénes somos y a dónde vamos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? El Señor Jesús dijo aquí mismo en Mateo 12:37, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, ¿no? Quiere decir, ¿qué es lo que expresa tu boca? ¿Qué confiesas? Lo que estás hablando es lo que estás atesorando, ¿verdad? De lo que sale del corazón, ¿qué es? Fruto bueno, fruto malo. Confiesas a Jesús como lo que Él es, el Hijo de Dios. No solo el Salvador del mundo, sino que Él es tu Salvador. ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué responden los discípulos? Dice el versículo 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos qué impactante declaración hace Pedro aquí, hermanos. Vean, la pregunta va para todos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Para cada uno de los 12 que lo están escuchando. Y responde, ¿verdad?, el líder de ellos, el vocero, Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos 8:20 dice: tú eres el Cristo. Y en el Evangelio de Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. Pero la esencia de la respuesta, hermanos, tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo, hermanos? Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías era lo que todo el pueblo de Dios desde la antigüedad estuvo esperando: al Mesías, al Salvador, al Redentor. Cristo. Mesías significa ungido. Cristo es la forma griega de Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios, el enviado de Dios. Entonces dice Pedro: tú eres el enviado de Dios, el ungido. Y ese ungido, hermanos, eres el rey señalado por Dios, eres el sacerdote dado por Dios, eres el profeta de Dios. Sí. Vean, hablando de estos títulos del Cristo, el Mesías, tú eres Él y no hay otro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Primero, el Cristo es que Él es el ungido de Dios. Eres el Rey dado por Dios, el Salvador, ¿verdad? Nuestro Redentor. Pero ¿qué más dice? El Hijo del Dios
viviente. Y vean dónde se hace esta declaración. Ya dijimos que en un lugar con mucha idolatría, ¿verdad? Donde había falsos dioses. Pero ahí Dios le revela a Pedro esto, ¿verdad? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si lo comparas con todos estos dioses falsos que había ahí, ¿sí? Estos nichos de idolatría, ¿verdad? Estos altares levantados a César o a los dioses, esos son dioses falsos. En cambio, ¿qué dice? Tú eres el Hijo del único Dios vivo, el Dios viviente. Y contrario a todos esos dioses, solamente nuestro Dios, hermanos, tiene poder para salvar. Solamente Él, hermanos, es el Dios vivo y verdadero. Vean este pasaje, Jeremías 10, capítulo 10, versículo 6. Jeremías 10, 6. ¿Qué dice? No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todas las naciones sabias de las naciones, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Versículo 10. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. El Señor es el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué dijo Pedro? Eres el enviado de Dios, el ungido, el Hijo del Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta qué declaración está haciendo ahí Pedro? Está diciendo, tú eres mi Salvador y eres Dios. Así. Vean qué impactante declaración. Y entonces vemos lo que el Señor le dice, ¿verdad? En el versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué responde la iglesia o el pueblo de Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro aquí, hermanos, expresa esta frase, ¿verdad? Es el fundamento de la iglesia. Cristo el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso les digo, la pregunta para todos, la respuesta no solo habla de lo que creemos y confesamos, sino de lo que somos. Tú eres el Cristo, eres nuestro fundamento, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor? Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre. ¿Ven qué impactante? No era que Pedro se le tuvo una mera ocurrencia o humanamente él llegó a esa conclusión. Dios mismo se lo reveló. Vean, qué dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te llegó por revelación humana, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y eso, hermanos, ese es, si podemos decir, ese es el secreto de la iglesia, o sea, que la iglesia comprenda que el fundamento es Cristo, que no hay otro,
que Él es el único Rey y el único Salvador. Él es Dios. Es lo que hace que la iglesia está firme. Tiene un cimiento que no se mueve. Dice, qué bienaventurado eres, Simón, dichoso eres, porque esto solamente mi Padre te lo reveló. Y así es Dios, hermanos. Solamente, ¿verdad? En su gran bondad, en su gran misericordia, quiso que nosotros conociéramos a Cristo, que nos dio fe para creer, abrió nuestro entendimiento, Él nos dio vida, ¿verdad? Si no fuera por esta gran bondad del Señor, hermanos, andaríamos como la gran masa, ignorantes acerca de Jesús. Sí, diríamos, es un buen maestro nada más, vino a enseñarnos valores, ética, fue un líder revolucionario, dicen algunos, ¿no? Hasta dicen fue un filósofo muy sabio, pero nada más. Y la mayoría, hermanos, en este punto está tan lejos del Señor. Y el Señor nos pregunta, tú, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y cuando Pedro, hermanos, por revelación de Dios, hace esta declaración, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, qué dichoso eres, esto te lo reveló mi Padre. Y vean que ahora no solo Pedro dice, el fundamento de su vida y de su fe es Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, el enviado de Dios. Ahora va a declarar el Señor, ¿qué dice el versículo 18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué declaración hace aquí el Señor? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay, hermanos, principalmente el catolicismo romano, ¿verdad? Tropieza o se pierde. Dicen, es que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pedro es el primer papa. Pedro es el máximo líder de la iglesia. Y por eso tenemos al papa romano nosotros. Pero Jesús no dijo, tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, ¿verdad? No dijo, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. El Señor solamente usó el nombre que le dio a Pedro. Vean qué interesante. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 40. Aquí nos explica mucho. Juan 1, versículo 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Vean que dice, uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan o de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué le dijo ahí cuando el Señor llama a Pedro, se lo encuentra? Bueno, le dijo, tu papá se llama Juan, Jonás, ¿no? Es un juego ahí. Simón, pero ya no te vas a llamar Simón, ahora te llamaré Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas, esa palabra aramea, piedra, ¿sí? Te voy a poner, Pedro, le dije, te voy a poner, ya no Simón, Cefas, o Pedro. Vean, el Señor, hermanos, en su soberanía, en sus propósitos eternos,
Dijo, tengo una tarea especial para este que se llama Simón, que ahora yo le voy a poner Pedro, Cefas. El Señor sabía lo que iba a hacer en la vida de Simón. Y lo vemos cuando avanzamos aquí a Mateo capítulo 16, hermanos. Si ya vimos que el Señor al principio le da un nombre a Simón, dice, te vas a llamar Pedro. Ahora en esta parte, cuando Pedro acaba de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, no, eres bienaventurado, Simón. Esto mi Padre te lo reveló. Y ahora dice, yo te puse Pedro, yo te puse piedra. ¿Y qué dice el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor hace un juego de palabras entre el apodo que le da Pedro, a Simón, Cefas, Pedro, Petros. Sobre esta piedra. Sí, tú te llamas Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo ha dicho, cuando el Señor dijo esto, sobre esta roca edificaré mi iglesia, puede referirse a dos cosas. Por un lado, la declaración que hizo Pedro. ¿Qué declaración hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso dicen muchos, que es esa roca. Ese es el fundamento del pueblo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre este fundamento, dijo el Señor, voy a edificar mi iglesia. Por un lado. Por el otro, Jesús estaba hablando de su persona. Él es la roca de la salvación, hermanos. La carta a los Hebreos dice que Él era la roca espiritual que les dio vida en el desierto. Agua. La roca que los seguía era Cristo. Jesús dijo, tú te llamas Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de Él mismo, Jesucristo, hermanos. Él es el fundamento. Él es la piedra angular de la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Sobre Él mismo iba a edificar su iglesia. Todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de la roca, refiriéndose a Dios como la salvación. Salmos 18, ¿verdad? Isaías 17, 1 Samuel 2, dice, Él es Jehová y Él es nuestra roca firme. Él es la roca de nuestra salvación. Eso dice el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice que Cristo, hermanos, es la roca de salvación. Hay muchos textos aquí, pero podemos ir a Hechos 4:11. Hechos 4:11 y Romanos 9:33, pero vamos a Hechos 4:11. Dice así: Hechos 4:11. Vean qué dice. Y por cierto, aquí quien está hablando es Pedro. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro no dijo, yo soy la roca. Él, Cristo, Él es la roca. Y ustedes despreciaron, pero es la piedra fundamental de la casa. No hay nadie más. En ningún otro hay salvación. Otro texto está acá en Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Al 21.
Efesios 2, 19 al 21. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Sí? Jesucristo, Él es el fundamento. Él es la piedra principal de la construcción, dice. Vean cómo hace estas semejanzas a un edificio hecho de piedras. Y el otro versículo está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. 4 y 5. ¿Qué dice? Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿El que crea en quién? En Jesucristo, la roca, la piedra angular. ¿Qué dice Pedro? Él es la piedra principal. Nosotros también, como piedras vivas, somos ese edificio que Dios está edificando, construyendo. ¿Qué dijo el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Él mismo edifica su iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros solamente servimos, ¿verdad? Pero Él es el que está construyendo su iglesia. Él está haciendo su obra en sus vidas, hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Que es su iglesia. ¿Sí? No es de ningún hombre, ¿verdad? No es de una organización o denominación. Dice que es su iglesia. El Señor no vino a fundar, ¿verdad?, una organización política ni religiosa, una institución humana. Él vino, hermanos, a edificar, dice, su congregación. Y saben una cosa, hermanos, el Señor ha tenido pueblo, ¿verdad? Desde incluso antes, ¿verdad?, que Él llamara a Pedro y a Juan. Vemos todos los santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice la carta a los Gálatas, los que creemos somos justificados junto con el justo Abraham. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que Él es el que provee al Salvador para nosotros, hermanos. Somos su pueblo del Señor. Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Él está siempre, hermanos, está construyendo su iglesia y está empleando, ¿verdad?, hombres, mujeres, en este caso tan como Pedro. Ya vimos de Pedro, ¿verdad?, que tenía mucho ánimo, pero batallaba con la fe, dice que se hundía, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? Tú vas a ser Pedro. Ahorita sí tienes tantas fallas, pero el Señor iba a trabajar en él para que al final, ¿verdad?, con su espíritu, Pedro ya iba a ser, allá en Hechos, el líder de la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo iba a hablar con la autoridad de Dios.
Vean qué dice la segunda parte. Edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué autoridad le está dando a la iglesia? No solo la seguridad de que Él iba a edificar su iglesia, nosotros, su iglesia, sino que le está dando, ¿verdad?, esta seguridad. Ni el infierno mismo podrá soportar el avance de la iglesia. La iglesia, hermanos, Dios lo llama a conquistar, ¿verdad? Donde hay muerte espiritual. El dominio, ¿verdad?, que el diablo tenía, el Señor se lo quitó. Entonces dice, ni el infierno mismo podrá contra el avance de la iglesia. La iglesia no está escondida ahí diciendo, pobre de mí, ¿verdad? El diablo me está rodeando por todas partes. Es al revés. La iglesia avanza y ataca las puertas del infierno. Y las puertas del infierno ni siquiera pueden defenderse contra la iglesia. Ven qué impactante. Promesa y seguridad y garantía para la iglesia. Somos su iglesia, por lo tanto, ni el infierno podrá defenderse contra su iglesia. Y vemos enseguida esta grande responsabilidad para la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tienes el poder de Dios para conquistar, ¿verdad?, el mismo reino del infierno, rescatar a las personas. Pero ¿qué más? Tienes la autoridad. Le dijo, en este caso, primero, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando habla de estas llaves, ¿verdad?, habla de esta autoridad. En primera instancia, Pedro, hermanos, tenía este liderazgo de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pedro fue los primeros que el Señor llamó. Cuando Andrés fue por su hermano, le dijo, hemos hallado al Mesías. Cuando Pedro vino, el Señor le dijo, ya no te llamarás Simón, sino que ahora te llamarás Pedro. Tenía un propósito para él. Y cuando le dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En primera instancia, hermanos, vemos en Hechos 2, Pedro fue enviado y él predicó este gran sermón allá en Pentecostés a los judíos, y muchos creyeron. Dice que se unieron como 3,000 personas. En Hechos capítulo 8, Pedro llegó a los samaritanos, los que no eran judíos, y oró por ellos, y vino el Espíritu Santo, y entonces el reino de los cielos fue abierto para los samaritanos. No solo eso, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a Cornelio, un gentil, les predica y ora con ellos, y el Espíritu Santo confirma que ellos son ahora del pueblo de Dios. Se cumple esa profecía del Señor. Pedro fue el encargado en cuanto a que el evangelio fue compartido en su tiempo, ¿verdad?, a los judíos, a los samaritanos y al resto, ¿verdad?, de los gentiles. Ese es en un sentido. Pedro está en el primer listado que hacen de los discípulos, ¿verdad? A veces como evangélicos tenemos cierta reticencia. O sea, como el catolicismo romano ha dicho, es que Pedro es el Papa, nosotros decimos, no, tengamos cuidado. Pero era en verdad que Pedro sí tenía ese cargo, era uno de los líderes de la iglesia. De hecho, él junto con Juan y Jacobo eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pedro sí tuvo estos privilegios de parte del Señor. Ahora, hermanos, se amplía la visión. Porque vemos que aquí le dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
¿Qué creen, hermanos? Que esta frase también es dada a la iglesia en general. Vamos acá, adelantito, Mateo 18:18. Mateo 18:18. ¿Qué le dice el Señor a su iglesia? Miren, acá el contexto, hermanos, es de la disciplina entre hermanos. El 15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad no solo para Pedro, sino para toda la iglesia. Le está diciendo, hermanos, la iglesia, su iglesia tiene la autoridad para cuidar unos de otros. Y si alguien está viviendo mal, ¿verdad? O una vida en pecado, en rebeldía, tienes como iglesia, dice el Señor, la autoridad para primero en amor, habla en privado, luego con testigos, luego con la iglesia. Si no los oye, entonces ya puedes declarar que no es de la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. La iglesia de Cristo tiene autoridad, hermanos, para decirle a una persona, tú dices ser cristiano, hermano, pero tus hechos, tu continua rebeldía, tu falta de arrepentimiento, nos está mostrando a nosotros como iglesia que tú no estás dando evidencia de que perteneces al reino de los cielos. Arrepiéntete. Eso significa todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. La iglesia tiene esa autoridad, por un lado, para la disciplina del Señor. Como vimos también a Pedro, te daré las llaves, le dijo, en el sentido que Pedro llevó el evangelio a los gentiles, se agregaron a la iglesia, vino el Espíritu Santo. Capítulo 8 de Hechos, va a los samaritanos, reciben al Espíritu Santo, Pedro atestigua eso, son parte de la iglesia. Es enviado a Cornelio, aunque él no quería. ¿Qué decía Pedro? Yo no me junto con ellos. Pero el Señor dijo, vas a ir porque vas. Y Pedro va y dice, ahora sé que también ustedes son parte del pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, cumple la misión que el Señor le dio. Las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué creen? Esas llaves solamente para Pedro en ese caso fueron para abrir. Eso no significa que ahora hay sucesores de Pedro. Falso, ¿verdad? Ya el reino de los cielos está abierto para toda la humanidad, hermanos. Todos pueden venir al reino de Dios. Lo segundo es la autoridad que la iglesia tiene. De hecho, para los rabinos, para los judíos, cuando oían eso de atar y desatar, para ellos era algo normal. Decían, cuando se ata algo, significa que alguien puede estar libre. Cuando se desata a alguien, está libre de esta cuestión legal de la ley. Ahora le está diciendo el Señor a su comunidad, a su iglesia, ¿verdad? ¿Qué es iglesia? Los llamados afuera, la asamblea del Señor. ¿Qué le dice? Ahora ustedes tienen la autoridad de parte del Rey en el nuevo pacto para la disciplina dentro de la iglesia. En el caso de los 12 hermanos, Pablo incluido, para poner el fundamento de los apóstoles, para escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando Juan cerró el Apocalipsis, se concluyó la revelación del Señor. Esa autoridad el Señor le dio a su iglesia. Vas a abrir el reino de los cielos. Está abierto para nosotros. Vean qué impactante.
Dios le dé autoridad, hermanos, a la iglesia y vean, aquí hay y no quiero dejar fuera este versículo porque es clave, Juan 20. Vean qué interesante dice ahí en Juan 20, capítulo 23. Y ya vamos concluyendo, hermanos. Juan 20, versículos 22 y 23. Bueno, desde el 21, Juan 20, 21, 22 y 23. Vean qué dice. Vean, cuando Él resucita y se aparece a los suyos. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿No les parece interesante esa expresión? Primero cuando Él resucita, va con los que estaban heridos. ¿Qué dice? Paz a ustedes. Así como el Padre me envió, yo ahora los envío a ustedes. Ustedes son mis apóstoles, ¿sí? Eso es apóstol, enviado. Reciban al Espíritu Santo. Vuelve a prometerles que iban a recibir el Espíritu Santo. Pero ahora dice, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Muy interesante. Hermanos, solo Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Así está escrito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Otra vez, es en el contexto de la autoridad que el Señor le da a su iglesia. Le está diciendo, si esta persona, ¿verdad?, no da evidencia de arrepentimiento en su vida, tú puedes decir, hermano, tú no das evidencia de que eres parte del cuerpo de Cristo porque estás viviendo una vida sin arrepentimiento. Por tanto, ten cuidado. Quizás no vas para el reino de los cielos. Vean, quiere decir que la iglesia, hermanos, confirma en muchos casos. Lo que quiero decir, la iglesia más bien atestigua, no confirma, perdón. El que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios es el Espíritu de Dios. Pero es en la vida de la iglesia, hermanos. Por eso, y vamos concluyendo por eso nos necesitamos unos a otros, hermanos. No solo para la oración, no solo, ¿verdad?, para la comunión de la Santa Cena, no solo para comer juntos, sino para animarnos unos a otros, para corregirnos unos a otros, para exhortarnos. Decir, hermano, no estás viviendo, no es que sea uno chismoso, pero hermano, dices eso, ¿no? De tu vida. Tú dices que eres cristiano, pero tu vida no da evidencia de que eres parte de la familia de la fe. Ese es el sentido, hermanos. Sí. Como dice la palabra también en la carta a los Hebreos. Tengamos cuidado cada uno y examinémonos. No sea que el engaño del pecado nos endurezca, ¿verdad? De modo que cuando oímos la reprensión del Señor o una corrección, decir, hermano, estás viviendo en santidad, estás viviendo una vida como Dios le agrada. No es para ofendernos, es para decir, mira cómo me ama Dios, que me está hablando audiblemente a través de su iglesia. Entonces el Señor le está dando autoridad a su iglesia para que la iglesia atestigue quienes son parte de la iglesia, quienes ya no forman parte de la iglesia, ¿verdad? Y también para normar la vida de la iglesia a través de la palabra de Dios. Hermanos, así dice el Señor, ¿verdad? Hermano, la palabra de Dios te llama a esto, hermana. Eso es, hermanos,
la autoridad que Dios nos da como iglesia. Y ya con este pasaje concluimos el último de hoy. ¿Qué dice por fin? Ando en Juan, es en Mateo. Mateo 16. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Otra vez es muy interesante esto. Pedro y los demás acaban de declarar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor les dice que guardaran silencio. No digan a nadie que Él es el Cristo. Eso también es fascinante o inquietante, podríamos decir, este mandamiento. Pero hermanos, estamos viendo en el contexto más grande que la mayoría de la gente lo rechazaba o lo buscaba por el pan, por los milagros. Los fariseos ya querían matarlo. Entonces aún no había llegado su hora. Este mandato de silencio era que todavía su misión tenía que seguir llevando a cabo. Se estima que aproximadamente faltaban 6 meses para la pasión de Cristo. Aún no había llegado el momento para que Él fuera en la cruz. Entonces, si se divulgaba el tema que Él es el Mesías, la multitud iba a actuar sin sabiduría, ¿verdad? Iban a querer hacerlo rey a la fuerza, como ya lo intentaron. Iban a hacer alguna revuelta que no estaba en los planes del Señor. Por eso en este tiempo les dijo que no revelaran en general que Él era el Cristo. Entonces, hermanos, sé que es profundo este tema, es amplio, pero volvemos al origen, hermanos. La pregunta del Señor para nosotros, y con esto concluimos: ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted, para ti? El mundo puede pensar muchas cosas de Jesús. Como dijimos, un maestro, un revolucionario, un líder, un mártir. Pero la verdad es que no conocen a Jesús. La pregunta para nosotros es si Jesús es nuestro Salvador, nuestro único Redentor, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor hace esta diferencia. Por un lado, el mundo que dice Jesús, pero usted, ¿tú quién es Jesús para ti? Él es tu suficiente Salvador, Él es el Rey, o es un desconocido, ¿verdad? Y cuando decimos que sí, Él es nuestro Salvador, nuestro Rey, ahora bien, viene lo que somos como iglesia, que Él nos ha dado su autoridad, nos ha dado, ¿verdad?, sus promesas. Y Él es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Nadie puede poner otro fundamento que es Cristo. Y aquí, hermanos, siempre escucharemos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, solamente sobre Jesús. Y que Él sufrió, ¿verdad?, y murió por nuestros pecados. Y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por su palabra. Señor, porque siempre su palabra nos está hablando, nos está corrigiendo, nos está encaminando por su camino, Señor. Y amado Dios, que su palabra haga raíz en nuestro ser, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor. Amo Dios que de verdad que no sea solamente oigamos esta pregunta y la dejemos pasar, sino que ahora mismo podamos pensar: Él es mi Salvador. En verdad me ha dado nueva vida, he nacido de nuevo, soy de su reino, pertenezco a su familia o no. Amado Dios, ayúdenos, Señor. Que el pecado no nos engañe, nuestro corazón no nos engañe. Que no nos endurezcamos. Que no digamos: lo he oído tantas veces que ya no me interesa.
sino que tengamos temor y reverencia de decir, Señor, ¿cómo está mi situación espiritual? Ayúdenos, Padre. Guíenos, Señor, en su palabra toda verdad. Padre amado y Dios de toda sabiduría, ayúdenos en todo. Bendiga, Señor, cada uno de nosotros, su iglesia. Guíenos, Señor, por el camino bueno y eterno, como dice su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.